El tema que veremos ahora viene a ser ángulos. Para obtener un ángulo solamente necesitamos hacer coincidir los puntos de origen de dos rayos. Por ejemplo, tenemos el rayo OA y el rayo OB. Ambos coinciden en el punto O y ahí es donde se forma un ángulo, ¿sí? Su notación viene a ser de esta manera, que se lee el ángulo AOB. De repente por ahí te topes con una M y de esta manera, ¿no? Donde esto significa la medida del ángulo AOB. Es solamente el valor que le das a este ángulo. Le puedes dar un valor numérico o un valor literal. Mayormente cuando le dan valores literales le dan letras griegas. En este caso vamos a darle el valor de alfa. Entonces este ángulo, la medida del ángulo AOB vendría a ser igual a alfa. Y dependiendo de los valores que tome este ángulo alfa vamos a clasificar según su medida. ¿Ya? Un ángulo agudo viene a ser cuando el valor de este ángulo alfa es mayor que 0, pero menor de 90 grados. ¿Sí? Luego tenemos al ángulo recto, donde se le conoce también de esta manera, mira, como un pequeño rectángulo se forma. ¿Ya? ¿Quién viene a ser el ángulo recto? Cuando el valor de este ángulo alfa toma el valor de 90 grados. Otro tipo de ángulo viene a ser el ángulo obtuso, donde el valor de este ángulo alfa está otra vez en un intervalo. Este alfa es menor que 180 grados, pero mayor que 90 grados. Y por último tenemos al ángulo llano, donde este ángulo llano viene a tomar un valor de 180 grados. Otra manera de clasificar a los ángulos viene a ser por sus posiciones relativas de sus lados. Tenemos a los adyacentes, que son dos ángulos que comparten un mismo rayo. Mira, por ejemplo acá, yo puedo tener acá el ángulo alfa y por acá el ángulo beta. Notamos que este rayo lo tienen en común. A ellos se le llama ángulos adyacentes. Los ángulos consecutivos son parecidos, pero tenemos más de dos ángulos. Por ejemplo acá, alfa, beta y teta. Tres ángulos consecutivos, donde alfa y beta son adyacentes, beta y teta también son adyacentes. ¿Sí? Otro viene a ser opuestos por el vértice. Notamos que acá cuando cruzamos dos rectas, notamos que se forman cuatro ángulos. Dos de cada uno de ellos vienen a ser iguales. Por ejemplo, voy a tomar a él el ángulo alfa y por acá el ángulo teta. ¿Sí? Se dice que alfa y teta vienen a ser iguales por ser opuestos por el vértice. Recuerda la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo era aquel rayo que cortaba el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Sí? Por acá entonces, si tengo el ángulo A o B, trazo la bisectriz que viene a ser OM. Este está partiendo el ángulo en dos ángulos, mira. Voy a ponerle alfa y beta, ¿sí? Pero para que esto sea una bisectriz se tiene que cumplir que ellos dos sean iguales. O sea, la medida del ángulo AOM tiene que ser igual a la medida del ángulo MOB. Prácticamente lo que me quieren decir es que alfa es igual a beta.